Agencia Andina, ¿cómo están? Los saluda William Río y hoy vamos a tener una mesa importante, significativa, muy atractiva para toda la ciudadanía y específicamente porque vamos a tocar el tema de ciudadanía y educación en el Perú. Esta mesa lo hacemos en coordinación con IPAE, quien obviamente ha contribuido con facilitar las personas que hoy nos van a acompañar en un tema, como le decía, de trascendencia. Y es que, bueno, en el último CADE educativo, la ministra Flor Pablo planteó la necesidad de construir ciudadanía, pero desde las escuelas. Y específicamente de las escuelas, desarrollar lo que se llama esa ciudadanía de centro, de concentrar en estos centros educativos no solo el tema ciudadano, sino la diversidad, un elemento sustantivo con una nueva fórmula de convivencia. Para abordar este tema y obviamente hacernos algunas consultas de qué ciudadanía, cómo lo relacionamos con el tema de la educación, hemos invitado de derecha a izquierda al señor Gonzalo Galdos. Él es presidente de Futura School. Buenas tardes, señor Galdos. También está el señor Jorge Yamamoto, que es el profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Departamento de Psicología. Y a la izquierda nosotros tenemos al señor Elías Neira. Él es presidente del Comité Estratégico de Educación de IPAE. Le doy la bienvenida y obviamente, como hemos comenzado el tema de ciudadanía y educación, la pregunta es, las entidades públicas, privadas, entidades técnicas, ¿están cumpliendo con este rol de transmitir el sentir y tener un significado de ciudadanía para los estudiantes? Señor Ramos. Creo que si estuvieran cumpliendo, es muy probable que el tema no lo estuviéramos tocando hoy día y es muy probable que los problemas políticos que han acontecido en los últimos meses, si no años, no se hubieran dado en la magnitud que se han dado a punto de crear una crisis prácticamente constitucional. Entonces, creo que las instituciones educativas no están cumpliendo el rol que les corresponde, no están a la altura de los retos de formar ciudadanía en este momento. Señor Yamamoto. Sí, yo diría que hay un enorme problema y preguntarnos si es que la institución A, B o C está cumpliendo su papel no va a ayudar, ¿no? Porque tenemos la costumbre de buscar culpables y no soluciones. Hay un problema gravísimo y hay que coordinar entre las diversas instituciones para generar un cambio. Y si bien es que hay algunas instituciones que tienen teóricamente y basado en evidencia un papel más protagónico, es la unión de diferentes instituciones, incluyendo la ciudadanía en sí, la que va a generar la posibilidad de un cambio sostenible. Señor Neira. Sí, justamente la idea es poder ver cómo las escuelas pueden ser siendo el segundo espacio de socialización después de las familias. Este segundo espacio de socialización donde uno aprende a ser democrático, a tener ambientes formativos saludables, donde uno aprende a cuidar la ecología, el medio ambiente, a ver al otro como persona también que tiene derechos y que también tiene responsabilidades. Justamente allí es un lugar especialmente importante para desarrollar esta ciudadanía y que muchas veces no se viene dando porque solamente se centra en trabajar sobre el curso de ciudadanía y cívica, pero que sin embargo nos olvidamos de desarrollar una cultura escolar que permita desarrollar una serie de valores que faciliten, promuevan el tipo de sociedad que estamos buscando como país. Señor Yamamoto, más allá de repente la idea no es buscar culpables, sino un tema de buscar una medición, porque se dice que lo que no se puede medir de repente no se puede cambiar, no se puede mejorar. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿qué indicadores tenemos en el país o qué diagnósticos hay acerca de este tema de ciudadanía? Bueno, entre otras cosas, es el índice de confianza que tenemos los ciudadanos en otros ciudadanos, en nuestra sociedad, en los poderes del Estado.
en lo que constituye el ecosistema en el cual vivimos, ¿no? La confianza entre peruanos está profundamente erosionada, ¿no? Si no son 7, mínimo 7 de cada 10 peruanos no confía en los demás o piensa que los demás han obtenido lo que tienen en base no a méritos propios, sino en base a que lo han heredado o que lo han obtenido de mala manera. Entonces ya empezamos a tener un problema serio para poder construir ciudadanía, porque la construcción de ciudadanía es, entre otras cosas, la búsqueda del bien común, es la búsqueda de un entorno en el cual podamos tener un balance entre obligaciones y derechos, ¿no? Y cuando decía que las instituciones no están cumpliendo sus roles, porque hoy en día fundamentalmente también estamos viendo que son otras las fuentes de influencia de nuestros niños y nuestros jóvenes en torno a la formación de valores, ¿no? Dicen que las instituciones educativas no pueden corregir o reformar lo que no se hace bien en casa, y al mismo tiempo también tenemos que nuestros niños y jóvenes están dedicados muchas horas a las redes sociales o a estar en contacto con los medios de comunicación. Entonces la formación de ciudadanía es una responsabilidad de muchos estamentos de la sociedad, no solamente responsabilidad de las instituciones educativas. En cuanto a indicadores, en nuestro grupo de investigación Bienestar, Cultura y Desarrollo estamos haciendo un seguimiento de algunos indicadores. La ayuda mutua, que es un factor fundamental en la ciudadanía, se ha mantenido estable, pero lo que se ha incrementado estadísticamente de manera significativa es la envidia machetera. Entonces, ¿qué ocurre? Seguimos ayudándonos, pero entre pequeños grupos de familiares y amigos que se contraponen los unos a los otros y termina diluyéndose para no dejar construir una ciudadanía que apunta al bien común. La delincuencia en los últimos 7 años, que es un indicador claro de contraciudadanía, ha aumentado 1.8 veces. La violencia familiar entre 1.5 y 1.6 veces. ¿Qué ciudadanía va a haber si en la familia ocurre eso? La percepción de corrupción ha aumentado también cuando la tendencia mundial es a reducirla. Y basta darnos una vueltita por las calles limeñas y esperar que nos cierren el paso, si es peatón con el cuerpo, si es motociclista con su moto o lo que sea, para darnos cuenta que hay una urgencia y una alerta roja de conducta contraciudadana. Al mismo tiempo también encontramos, por ejemplo, en las escuelas de secundaria que el 47% ha sufrido de algún tipo de acoso escolar, o el llamado bullying, ¿no? Entonces justamente ello nos habla, sin hablar además del ciberbullying. Entonces realmente nos habla de una serie de dinámicas que se están generando entre los estudiantes en espacios como pueden ser los servicios higiénicos, las movilidades, de repente cuando salen fuera del colegio, en los cambios de hora de las clases, y que van generando toda una dinámica de violencia, como mencionaban. Al mismo tiempo encontramos que el 39% de los estudiantes en estos mismos grados de secundaria, pues manifestaban que había o sufrían de violencia familiar. Entonces, si cruzamos las dos informaciones, como decían, que se está agravando estas situaciones, pues es un tema que no se lo podemos dejar solamente a las familias, ni solamente se lo podemos dejar a la escuela. Tenemos que actuar todos como ciudadanos para afrontar este tema. También encontramos al mismo tiempo que los maestros, que son un factor fundamental en la formación de los estudiantes, la calidad de los maestros y su capacitación es el elemento más importante en la formación de los estudiantes, pues encontramos que también tienen problemas de estrés, de sentirse quemados o burnout, como muchas veces se dice, y que ellos mismos tienen problemas o dificultades para el desarrollo de sus propias habilidades socioemocionales, ¿no? Muchos de ellos, ante ello, lo que hacen es ser completamente verticales en la escuela, poco flexibles, no se permiten que un adolescente, por ejemplo, los critique o los cuestione. Entonces, ¿cómo desarrollar pensamiento crítico en un sistema que se desarrolla de esa manera? Y al mismo tiempo pedirle a los estudiantes que sean democráticos si el pensamiento crítico es tan importante para ello. Acaba de decir usted que no solo la escuela, no solo la academia y el hogar principalmente deben ser los que impulsen este tema de ciudadanía y educación. ¿Qué otros actores son los que necesariamente tienen que estar presentes en esta necesidad pública, en esta cruzada de repente?
para lograr este desarrollo, ¿no? Y lograr un proceso de transformación hacia una educación ciudadana, ¿no? Yo encuentro que en este momento estamos viendo una paradoja, ¿no? Los padres de familia están delegando en las instituciones educativas la formación de sus hijos, una formación integral que tiene que tener capital intelectual, o sea, conocimiento, tiene que tener capital socioemocional y tiene que tener también un capital relacional, ¿no? Entonces, le están delegando esto y claramente los chicos pasan más horas en los centros educativos que en la propia casa. Entonces, claramente esa distribución de tiempo hace que las instituciones educativas sean uno de los principales inductores de formación de valores o de conductas y comportamientos. Pero ese proceso de delegación después genera una inconsistencia, porque lo que se enseña en casa no es igual a lo que se enseña en el colegio, y esa inconsistencia es la que confunde a los chicos, que finalmente terminan abandonando ese sistema colegio, universidad y casa, y empiezan a encontrar otros referentes de conductas y comportamientos, claro, que no sean tan contradictorios, ¿no? Porque el padre le pide que llegue a tiempo al colegio o a la universidad, pero el padre nunca llega a tiempo a trabajar o nunca cumple con sus horarios, ¿no? O sea, hay una inconsistencia entre el mensaje teórico de cómo deben que ser esos valores y las conductas de los propios padres de familia o de los propios profesores, claro, como decía Elías. Sí. Esa consistencia es fundamental. Si queremos cambiar conductas y comportamientos, tiene que haber consistencia entre lo que las personas dicen y lo que hacen, porque las personas finalmente son lo que hacen y no lo que dicen, ¿no? O cuando la mamá le dice a uno de los hijos, al que venga, dile que no estoy, ¿no? Sí, entonces, o sea, ¿cómo podemos, o sea, de repente exigir un tema de sinceridad, de moral, cuando nosotros mismos en la familia tenemos ese tema? Y un poco para saber esto del papel que deben tener algunas entidades, los medios de comunicación. O sea, usted ha hablado de que llegamos a nuestras casas, y en nuestras casas de repente, como no están los padres, los chicos encienden la televisión o están en internet. Pero esa información que hay ahí sirve para la educación, para formar la ciudadanía, para formar los valores. Y otra pregunta que también no quiero que se me olvide es que si esto de ciudadanía, el concepto de ciudadanía está a la par, está emparejado con el tema del nacionalismo. Sí, en nuestro grupo consultivo en Bienestar y Productividad estaba analizando los casos de países que han estado igual o peor que el Perú y en un periodo corto, estamos hablando de décadas, han logrado un cambio sostenible. Y para hacer la historia larga corta, número uno, las empresas e instituciones en los departamentos de recursos humanos. Allí hay una serie de acciones y presupuesto para inducir valores y comportamiento correcto. Pero ¿qué ha ocurrido? Por ejemplo, en Corea se hizo un plan nacional de largo plazo para que hayan 3 o 4 valores que sean la bandera nacional. Eso se autofinanció porque produce calidad de servicio y productividad. Pero si juntamos tan solo a las 100 empresas más grandes del Perú y logramos que cada colaborador contagie a un amigo y a un familiar, llegamos aproximadamente al 13% de la población, que en buen castellano quiere decir, vemos el cambio en la calle. Entonces, como los valores se aprenden con observación, los adultos dejan de dar el paupérrimo ejemplo y comienza paralelamente la formación de los valores en la escuela, pero es importante señalar que debe ser un programa curricular muy intenso en los primeros años, pero que no culmina ni con la secundaria ni con la universidad y se conecta a la vez con las empresas. Y el papel de los medios de comunicación es importantísimo. No hay que ser psicólogo para darse cuenta que hay unos programas que ni siquiera no educan, sino son los motores de la contraciudadanía. El materialismo. Los antivalores. Exactamente, ¿no? El chisme, el macheteo. Entonces, si las empresas, por ejemplo, empiezan a entender que vender
y a marketear sus productos con valores es mejor negocio, empezamos a trabajar con una publicidad de valor agregado. Si es que los noticieros empiezan a entender que dar mucha noticia de corrupción sin una salida deprime y normaliza la corrupción, normaliza la violencia. Entonces, hacer una coordinación para que se informe, porque se debe informar, pero siempre dando una pequeña recomendación que evita que la gente se cargue y que evita que se normalice ese mensaje. Entonces, son distintas instituciones, la familia, por supuesto que es el primer llamado, como lo dijo Fray Elías. Sí, también en el mismo sentido, también cuando pensamos en medios de comunicación, por supuesto que la televisión y la radio hace mucha medida, pero también los estudiantes universitarios y los escolares están muy centrados en el tema de los youtubers, en el tema de los instagramers y demás personas que mueven las redes sociales y que se vuelven, hay que volverlos aliados importantes en esta cruzada por los valores en el país y cómo ellos realmente se vuelven referentes muy importantes para los estudiantes, para los chicos. En ese sentido también creo de que como sociedad, y es un llamado también al Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo, del menor de edad, etcétera, a los medios de comunicación, tenemos que empoderar la autoridad del maestro y de las escuelas. Exactamente. ¿No? Porque les achacamos muchas cosas a los maestros, les pedimos que cambien una serie de cosas, los padres de familia estando tantas horas fuera del hogar por un tema laboral, pues entonces también le recargan la responsabilidad a los profesores, la responsabilidad que en verdad es de ellos, en muchos sentidos, sí, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues cada vez que hay un desacuerdo, inmediatamente el peruano está tendiendo a judicializar todo, ¿no? Algo que se da también en las escuelas, pero también en toda la sociedad. Entonces inmediatamente te llega la carta notarial antes que la conversación y la entrevista, ¿no? Y entonces, pues cuando el tema se judicializa, deja de ser pedagógico, deja de ser formativo y todo el mundo se pone a la defensiva con un nivel de desconfianza que al final el que sale perdiendo es el menor de edad que no es formado. Porque todos vivimos en un clima de desconfianza y de proteger nuestras espaldas. Entonces, eso tampoco nos está ayudando. Y en todas las instancias, creo que se debe buscar también repotenciar y empoderar al docente en esta labor formativa. El tema de ciudadanía y nacionalismo, ¿están empatados? Creo que no, ¿no? El nacionalismo es una exacerbación de ciertas conductas y ciertos comportamientos que lo que hacen es generar un enemigo externo para unificar o alinear intereses y conductas y comportamientos entendidos como ciudadanos, pero al final esto diría adoctrinados, ¿no? La ciudadanía creo que se desprende de conceptos de nacionalidad, porque en el fondo es la que busca, dentro de un concepto mucho más amplio que la ciudadanía territorial o nacional, una ciudadanía global, cómo hacemos sostenible nuestra forma de vida y cómo podemos lograr esto, también atender a las poblaciones vulnerables, ¿no? Y, entre otras cosas, cómo podemos hablar de ciudadanía mientras hay una población importante de la población que está en extrema pobreza, que no tiene ni siquiera acceso a los más elementales servicios. Sí, pues. Entonces es un poco difícil hablar del bien común cuando alguien no tiene que comer, ¿no? Entonces creo que hay un tema importante en eso, ¿no? Ahora, en relación a los medios de comunicación, yo no quisiera que desaprovecháramos la oportunidad de conversar acerca del rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en general, siguen muy de cerca un fenómeno sociológico, que es que las personas le damos mucha más atención a las malas noticias. Noticias sobre violencia, noticias sobre escándalos, siempre son más llamativas porque esto está impregnado en nuestro ADN. Pero también es cierto que una relación estadística entre buenas acciones y malas acciones, por cada acción mala o delictiva, hay 10.000 acciones buenas que son inadvertidas y anónimas. Sí. Y eso tendría un poder de convencimiento y un rol formador tremendo si solamente se pudiera dedicar una parte un poco más significativa de la programación a difundir eso. Creo que los peruanos hemos aprendido
que además de tener muchos defectos, también tenemos ciertas virtudes y también tenemos elementos de identidad que nos hacen sentir orgullosos. Y creo que la línea de la que nos manifestaba Jorge, creo que encontrar valores a los que podamos aferrarnos es un elemento central en este cambio de cultura que necesitamos para el país, ¿no? Justo era lo que le iba a consultar al señor Yamamoto, porque él ha mencionado el tema de valores, ¿no? De valores y cuáles son esos valores esenciales que de repente debemos fomentar, ¿no? Porque hay quienes dicen que sí, generalmente tenemos los valores promedio, pero ¿basta eso? Lo que hemos encontrado es que lo que nos une a todos los peruanos es el valor del trabajo, pero en la gran proporción del país es un trabajo no muy eficaz y no muy estratégico, ¿no? Es la chamba dura. Por ejemplo, en una típica empresa peruana, las horas salidas a las 6, el que se va a las 6 es mal visto, pero no importa si se queda a ver su Facebook o a jugar solitario, pero ya está chambeando. Entonces hay que promover un trabajo, pero más eficiente y más acorde a las demandas de la productividad moderna. Somos solidarios, generosos, buena onda, pero en el pequeño grupo de familiares y amigos argolleros. Entonces el día que salgamos de esa argolla y hagamos del Perú las argollas unidas pro conducta cívica, vamos a ser potencia mundial y paraíso de la felicidad, ¿no? Gonzalo hizo una clarísima explicación del nacionalismo, pero diferenciándolo del patriotismo, ¿no? No puede haber patriotismo sin conducta ciudadana. Ahora, el gran antivalor es la envidia machetera que ya mencioné anteriormente, que cuando un peruano progresa individual o miembro de otra argolla, hay que rajar y de lo verbal pasamos a lo conductual y hay que hacer el esfuerzo y la inversión para que no progrese. Y el epítome de esto es el daño, ¿no? La creencia de que pagando dinero a un malero vamos a generarle mala suerte para que fracase en su vida personal y en sus negocios. Entonces, cambiarlo hacia una envidia progresista, ¿no? Ah, yo también puedo, ¿no? Ahora yo te chanco, ¿no? Y así nos vamos superando los peruanos y unidos podemos hacer un cambio en tan solo una década o dos. Sí, un poco en ese sentido lo que ya mencionaban y que mencionaba Gonzalo también en torno al nacionalismo. Yo creo que cuando hablamos de ciudadanía, ¿de qué estamos hablando? Porque muchas veces la gente entiende como ser buen ciudadano, pues sí, claro, vemos personas muy ilustres a las cuales apreciamos muchísimo, como Miguel Grau y otros héroes patrios, ¿no? Bolognesi, ¿no? Que obviamente tienen muchísimos valores. Pero sin embargo, lo que hay que tener mucho cuidado en un país que ha estado guiado tanto por dictaduras es entender al ciudadano solamente, el buen ciudadano peruano, como solamente el soldado, o el que marcha cívicamente en fiestas patrias, o el que solamente pues es brigadier y por lo tanto medio policía escolar, ¿no? Entonces muchas veces tenemos una imagen como que ser buen ciudadano es casi militarizarse. Y obviamente hay muchos militares que son buenos ciudadanos, ¿no? Pero, ¿qué significa entonces ser ciudadano en el siglo XXI aquí en el Perú? Pues ser buen ciudadano implica querer a su patria, por supuesto que sí, pero también al mismo tiempo estar preocupado por los problemas globales que nos afectan a todo el mundo, como puede ser el calentamiento global, como puede ser las problemáticas que encontramos de violencia, o preocuparnos también por los migrantes, ¿no? Y no descuidar por ello y no dejar de preocuparse ni decir solamente nosotros, y entonces de repente los migrantes, o que vengan de provincias, o si vienen de Venezuela, o si vienen de cualquier otro país, pues no abrirles las puertas, ¿no? Ser buen ciudadano implica vivir con valores democráticos, ¿no? Y no solamente votar en las elecciones cada 5 años, y eso se aprende ya en la escuela. Ser buen ciudadano implica preocuparse por el bien común, y no solamente por mis intereses personales, ¿no? En los cuales nos damos cuenta en el tráfico de Lima, pues, que lo importante es que yo pase, no importa si friego el tráfico a todo lo demás, ¿no? La verdad no hay... Buen ciudadano implica ser ético, ¿no? En las pequeñas decisiones del día a día, y no por la emergencia o por la urgencia me paso pequeñas cosas,
¿no? Quien no es fiel en lo poco tampoco es fiel en lo mucho. Criticamos a los que tienen mucho poder en el país, sean empresarios, sean políticos, pero nosotros hacemos lo mismo en lo que sí podemos hacer, en las pequeñas cosas, ¿no? En pequeña escala. Ser buen ciudadano implica ser solidario, tener una responsabilidad social sobre los demás, ¿no? Ser buen ciudadano implica preocuparse por el medio ambiente y lo que vamos a dejar a las próximas generaciones. Implica una equidad de género, ¿no? En las cuales no soy una persona machista y cómo esto lo llevo a la sociedad, a mi familia. Implica también ser un buen ciudadano a nivel digital, porque a veces cuando yo no lo veo frente a frente, en las redes sociales, vas a ver el Twitter, y nos damos cuenta pues el nivel de violencia que a veces generamos. Es otra persona el que está... Claro, y personas que uno no se esperaría, y como dirían, disculpa la frase, como dicen, nos volvemos una especie del perrito que está en el balcón, que grita cuando está lejos, pero lo bajas y no... Pues, sí, pues no es tan así, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuántas veces en el fondo, qué significa para nosotros ser buen ciudadano? Terminamos distorsionándolo pensando que solamente es marchar en fiestas patrias. En esa línea, si me permites, sí. Señor Galdos. Tengo siempre una preocupación con algo que es inherente a nuestra idiosincrasia, ¿no? Si bien es cierto, es más del hemisferio sur, pero muy arraigada en el Perú, es el exceso de paternalismo, ¿no? Hay en esa línea lo que decía Jorge, lo que decía el padre Elías, un exceso de proteccionismo y un círculo familiar que casi se convierte en un círculo cerrado e impermeable, en el que finalmente todos los demás son agresores, incluyendo el Estado, incluyendo el fisco, la SUNAT, en la municipalidad, los vecinos, y entonces la esencia de una familia es protegerse de los demás. Entonces, y el padre de familia no invita, no promueve que los hijos a cierta edad asuman responsabilidades. Exactamente. Y responsabilidades, entre otras cosas, que tienen que ver con su propio destino, con el propio rol que desempeña en la sociedad, con un rol de ciudadanía activa. Y entonces el principio de gratificación inmediata, que es tan importante en la formación, que es yo necesito trabajar, necesito esforzarme para lograr las cosas y no que me las dé mi papá o que me las dé papá gobierno o que me las dé papá trabajo, se va perdiendo en el tiempo. Creo que tenemos que reflexionar acerca de cómo lograr una cultura menos paternalista y donde el balance entre responsabilidades o entre obligaciones, deberes y derechos sea un principio fundamental y no solamente le demos a los niños o les otorguemos derechos que corresponden a ciudadanos mayores de edad, sino también desde niños empecemos a generar principios de responsabilidad muy tempranamente para que asuman responsabilidades, incluyendo sobre su propia vida, su propio destino, ¿no? Ahora, estas organizaciones civiles que hemos visto, o estos grupos que de vez en cuando vemos que salen a marchar por diferentes motivos, muchos de ellos políticos, tampoco están inmersos en este tema de ciudadanía. Por lo menos no se les escucha constantemente y uno pensaría que también están de espalda a este cambio, ¿no? Hay un tema de que quieren que liberen a tal, salen, quiero que falta, pero no hay docencia, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, creo que el derecho a marchar y a protestar creo que es un derecho humano muy válido y como ciudadanos que lo podemos ejercer, ¿no? Pero que al mismo tiempo creo que es importante no quedarnos solamente en estar indignados eventualmente, sino cómo ejercemos la ciudadanía en el día a día. Y yo creo que ese es el punto en el cual es el punto de quiebre sobre el cual podemos decidir si somos un mejor país o no, como sociedad, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante también cómo gestionar esa indignación en las personas responsables de ello, para que justamente esa indignación nos lleve a cambios concretos en la ciudadanía, ¿no? Muchas veces recuerdo cuando el país pasó esa lamentable situación de los Vladivideos, ¿no? que afectaron tanto al país en su momento, y cuando yo vi eso dije, nunca más vamos a vivir algo así. Esto yo creo que fue lo último, plus ya no más, y todos vamos a reaccionar, porque ante una situación así, claro, y cuando recordaba cuando tenía 12 años y también
tuvimos una crisis económica y hubo el shock en el 90, pues también dijimos esto, nunca más vamos a volver a vivir así. Y de repente ahora nos encontramos con la situación de lo que ha pasado todo con Odebrecht, y ahora decimos también nunca más vamos a volver a hacer algo así. El problema es que parece que cíclicamente cada cierto tiempo vuelve. Pasa algo, ¿no? ¿Cómo hacer para que toda esta indignación que podemos sentir realmente nos lleve a un cambio como sociedad y no solamente quedarnos en la indignación del momento? Y este caso mencionado es bien importante porque refleja la misma psicología argollera, solo que ya no es una familia o un grupito enfrentado contra otro, sino un grupo de peruanos que piensa así sobre el género versus otros que piensan asá sobre el género. ¿Y cuál es esta psicología argollera? De pensar que todo lo que el otro dice es producto de un retraso mental severo, ¿no? De una gran desinformación, y hay que combatirlo y eliminarlo. Y lo mismo piensa el otro. Entonces, en vez de tender puentes, hay un daltonismo, hay que buscar esos verdes intermedios, esos amarillos intermedios, para ver, ok, estos tienen razón en esto y estos tienen razón en lo otro, y así ir generando estos puentes. Citemos cualquier problema, tema minero, mineros contra antimineros, tema de género, tema de política, X, Y, Z, este cambio de mentalidad, de psicología argollera, agresivo-achorada, es algo que se debe trabajar profundamente y va a generar cambios en diferentes ámbitos. Eso también el principio del imperio de la ley, ¿no? En la medida que estas, vamos a llamarle minorías radicales, piensan que con un acto de fuerza pueden superponerse al imperio de la ley o a la democracia, entonces ahí han pasado no solamente de una legítima protesta, la han desnaturalizado convirtiéndola en un chantaje, y además en un chantaje violento donde atentan contra los demás y no tienen tolerancia. Están desconociendo la democracia porque la democracia fundamentalmente es un principio en el cual todos reconocemos que hay una mayoría que ha elegido a un gobierno y que tenemos que regirnos a eso, ¿no? Pero si una minoría radical que perdió las elecciones piensa que puede imponer con la fuerza lo que no pudo imponer en las urnas o lo que no pudo promover, entonces ahí tenemos una dificultad de entendimiento acerca de lo que es democracia, y eso es una falta de formación ciudadana, ¿no? Y el otro punto también que me preocupa socialmente, en línea con el paternalismo, es que se esté gestando una gerontocracia en el Perú, ¿no? Es decir, que las personas ya de edad, las personas que han estado y están en posiciones de poder, creen que esto es eterno, sí, y no se renuevan los sindicatos, no se renuevan los partidos políticos, no se renuevan las instituciones, no se renuevan las empresas, en las familias no se les da un rol protagónico a los más jóvenes. Entonces no les estamos dando a los jóvenes la oportunidad de renovar y refrescar y tener una voz y tener un voto en las decisiones. Y eso es fundamental para la salud de una sociedad. Es fundamental que ellos tengan un rol protagónico, y en muchos casos se ha visto que es tan efectivo o más efectivo que la propia opinión de los mayores. Temas como los cambios de hábito en tema de respeto a las normas de tránsito o cambio de hábitos de vicios como fumar o tomar alcohol. Los niños tienen un rol protagónico para hacer que los padres cambien de conductas y comportamiento, y no al revés. No, sí. Así que tengamos un poco más de confianza en los jóvenes e invitemos a los mayores y líderes tradicionales a que también estén pensando en un retiro, claro, que creo que bien le haría al país. Cambiar el paradigma, ¿no? Sí, hay dos puntos que a mí me preocupan mucho y que un poco ya los mencionaban, sí, Jorge y Gonzalo. Uno es el populismo, que va mucho en la línea de lo que mencionabas, ¿no? Y que creo que es uno de los grandes males, y que más allá de izquierdas y derechas, para mí el gran problema ahorita es el populismo, ¿no? Y cómo prevenir eso, cómo formar pensamiento crítico para prevenir ese tipo de situaciones de un lado y del otro. Y de darles siempre todo inmediatamente, gratificaciones constantes, todo fácil, todo cómodo, todo rápido, todo ya, y que al final es sin esfuerzo, y pues al final se pagan los platos rotos, ¿no? Lo segundo es la polarización. Y la polarización creo que es un problema mundial que también nos está quejando a nosotros como país. Vemos que el mundo se está polarizando, las redes sociales hacen que se generen ecos de resonancia, nos rodeamos solamente de personas y nos aislamos con personas que solamente piensan como nosotros, y hay que generar una pedagogía del diálogo, ¿no?
una pedagogía en la cual dialogar sea hablar con gente que piensa diferente, ser capaces de ponerse con empatía en los zapatos del otro, ¿no? Y eso lo vemos desde los adultos, desde las personas de mucho poder y responsabilidad en el país, hasta un pequeño intercambio verbal en el tráfico, ¿no? Entonces, realmente necesitamos una cultura del diálogo y una pedagogía para ello que tiene pasos y que se tiene que trabajar y poder escalarlo de manera simple a todos los colegios. Señores panelistas, le voy a proponer una pausa para abordar el tema que también nos reúne, que es educación. Amigos, en línea, volvemos en un breves instantes. También volvemos a esta interesante mesa redonda que con mucho esfuerzo llega a través de una transmisión de la Agencia de Noticias Andina y con la colaboración de IPAE, la mesa redonda Ciudadanía y Educación en el Perú. Este segundo bloque quisiera abordar más de lleno el tema de educación. Y es que cuando se habla de la educación, muchos dicen, bueno, pues es el Estado, es el que tiene que dar los parámetros a través del Ministerio de Educación y decir de qué manera o construir una currícula que nos haga pues, evolucionar educativamente, valga la redundancia. Pero, ¿solo ahí nos debemos quedar? Señor Gálvez. No, porque la currícula puede ser perfecta, ideal desde el punto de vista de unas estrategias transversales de la experiencia de aprendizaje para desarrollar valores y para desarrollar ciudadanía, o desde una estrategia un poco más vertical con énfasis en ciertos valores como proponía Jorge. Y sin embargo, entre el dicho y el hecho siempre hay un gran trecho. Y el problema es que los peruanos, entre otros temas que tenemos oportunidades de mejora, está en nuestra capacidad de gestión. Sobrediagnosticamos y adicionalmente sobreplanificamos. Y entonces somos tan perfeccionistas, pero al final somos muy malos en la ejecución, ¿no? Y esto no es un problema solamente de las autoridades regionales y municipales que ejecutan la mitad de su presupuesto durante el año, lo que indica claramente que no hay un problema de recursos, sino un problema de gestión, sino también en las empresas privadas. Nuestros niveles de productividad, de eficacia, de competitividad son bajísimos. Entonces, está muy claro que la magnitud de un problema como la formación de ciudadanía no puede ser abordada solamente por sector privado, sector público o en forma aislada. Esto tiene que ser un trabajo conjunto de muchas instituciones y de muchas instancias de nuestra nación. Es la única manera, como decía Jorge, si no se convierte en una cruzada nacional, si no se convierte en un objetivo donde la sostenibilidad del país en gran medida reside en que seamos exitosos en el desarrollo de ciudadanía. Si no entendemos eso claramente, hay muy pocas probabilidades de que las cosas cambien, ¿no? Y que estemos atacando síntomas, pero no estemos atacando
no estemos atacando en el fondo la enfermedad. Revisando casos internacionales, se ha encontrado que el factor que más ha influido en los países que han logrado este cambio de conducta contra ciudadana es la currícula. No el único, pero de lejos el más importante. Pero, ¿qué es la currícula? Es un plan nacional de largo plazo que comienza intensamente en los primeros años, pero no termina ni siquiera en la vida profesional. Que no solamente es papel aguanta todo, es decir, currícula de academia, sino que tiene que haber una debida inducción de los profesores que no solamente lo enseñen eficazmente con las clases, sino también con el ejemplo, y que se corte el mal ejemplo de los ciudadanos, de los padres, etc. Entonces, ahí darle la fuerza inercial para el cambio es una labor de todos, de padres, de empresas, de medios de comunicación, del Estado en sí. Pero el eje articulador es una currícula que se lleva a la práctica, se evalúa y se va afinando a lo largo de los años. Sí, justamente en la misma línea es que al final esa currícula tiene que volverse cultura escolar. O sea, en esa cultura uno lo respira en el ambiente. El profesor se puede poner en la clase a dar un sermón sobre democracia, pero él es el único que habla, ¿no? Exactamente. Y después, pobre de que me pregunte o me cuestione cómo vivo, ¿no? Termino yo, de repente digo, sí, vamos a cuidar el medio ambiente, pero después me voy utilizando vasos de plástico y de tecnopor. O dejando enchufado dejando enchufado el celular, ¿no? Claro. El toma corriente. De repente encontramos con que decimos de que pobre del que haga bullying, ¿no? Pero yo le pongo apodos a todos los estudiantes por hacerme el bromista. Sí. Entonces hay muchas cosas que obviamente, como mencionan, el tema del modelaje. Las personas aprendemos principalmente por imitación, con todo ese tema de las neuronas espejo, etcétera, etcétera. Sí. Otra cosa fundamental son las interacciones, es la forma en que nos interrelacionamos todos, ¿no? Y esa forma de relacionarnos, la forma en que interactuamos, es la fuerza cultural más importante y que más afecta los aprendizajes. ¿Cuántas veces decimos, sí, vamos a escoger nuestra carrera, qué vamos a estudiar en el colegio? Recién en quinto de secundaria, cuando en verdad de repente en tercero de primaria el profesor de matemáticas me cayó mal y ese profesor conmigo ya definimos que yo no voy a estudiar ingeniería, ¿no? Por más que recién en quinto de secundaria voy a decidir. Ya lo condicionó, ¿no? Exactamente. Entonces, justamente hay que trabajar sobre la cultura escolar, sobre cómo este currículum se vuelve vida, se respira por ósmosis, se respira en el ambiente, y que justamente allí, y que no es fácil replicar, pero cómo se puede, con ciertas cosas y variables claras, poder comenzar a escalar esto a nivel nacional, y para ello se necesita de todos. No solamente del ministerio, no echarle la culpa a otro, todos tenemos que ser corresponsables de ello. ¿Y qué currícula deberíamos tener? O sea, ¿cuál debería ser el modelo? Porque, bueno, hace poco se lanzó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que es una especie de guía hacia dónde tiene que ir el país para modernizarse, para tener una competitividad y tener mejores indicadores, no solo económicos, sino sociales. Entonces, todo eso debe estar enlazado. Alguien alguna vez dijo que para ser libres, el que aprende a leer es libre, pero alguien dijo no solo el que aprende a leer, sino que el que entiende lo que lee. Entonces, no sé si esto debería impulsarse en esta currícula. La currícula del cambio, hay casos internacionales y estos indican que la convivencia, el ejercicio cotidiano de respetar a los otros, el sistema japonés, por ejemplo, en el cual todos limpian el salón, todos sirven al otro, y si hay un chico que no está de humor para trabajar, no se le presiona, pero todo ese grupo solidariamente no avanza, y ya por roche el chico que está de mal humor se va adaptando. Cambia. Y así desde pequeño se va generando esa cultura en donde nadie tiene derecho. Algunas instituciones educativas quisieron hacer eso en el Perú y los padres se quejaron, no, mi hijo no está para servir a nadie. Entonces,
un tema de mucha experiencia. Por supuesto que la comprensión de lectura, el razonamiento matemático, el razonamiento moral. A los niños se les pone en estos países que han logrado un cambio dilemas morales, ¿no? Por ejemplo, un amiguito le ofreció al amigo que faltó y que está enfermo llevarle el cuaderno, pero llega la abuela y van a tener una cena familiar. ¿Qué debe hacer? ¿Ir donde el amiguito enfermo o mantener los valores familiares y asistir? Y no importa cuál es la respuesta, lo importante es que empiecen a cuestionarse, a darse cuenta que cuando hay un dilema hay que pensar y hay que tomar una decisión. Entonces, esos son los doctores. Pero también hay un tema sumamente importante y está olvidado, es que muchas veces el modelo educativo está basado en valores europeos y anglosajones, como la autonomía y la competitividad. Y estamos olvidando que todos esos valores tienen una contraparte en infelicidad, en ansiedad, en depresión, y no estamos rescatando, por ejemplo, nuestros valores de interdependencia, el colectivismo andino, el colectivismo amazónico, la cooperación amazónica en contra de la ultracompetitividad. Entonces, hay un trabajo de base y es dejarnos, claro, es que también hay mucho alto funcionario y mucho ejecutivo que ha hecho su posgrado y su doctorado en Europa sin conocer mucho nuestro Perú profundo y su riqueza. Nacional. Entonces ahí en el tema curricular hay un aprendizaje internacional importante, pero hay un enorme trabajo de rescatar lo nuestro, incorporarlo y después exportarlo para los otros países. Voy en la misma línea. Creo que los cambios culturales que requerimos para poder promover una ciudadanía que esté a la altura de lo que el país necesita para ser sostenible requiere, entre otras cosas, algunos cambios, y la pregunta está relacionada si los cambios se pueden lograr en base a restricciones o medidas punitivas o poner límites, o en base más bien a algún tipo de incentivo para esos cambios. Los expertos en cultura dicen que no existen cambios culturales si es que los cambios culturales no traen algún tipo de beneficio para aquellos que van a cambiar, ¿no? Ese es un principio central. Entonces, en esa dimensión, recuerdo un ejemplo muy anecdótico, pero a veces sumamente ilustrativo, que es que antes del boom gastronómico, la calidad de la comida peruana era percibida como inferior, no porque fuera inferior por sí misma, sino por la calidad del servicio cuando te atendían en los bares, en los restaurantes, o en algún lugar turístico, ¿no? Y esto era porque el principio de servir a los demás es un principio, como decía Jorge, abandonado, es casi, diríamos, denigrante servir a los demás cuando es un tema fundamental en la formación de ciudadanía. Tú no puedes ejercer tus derechos si primero no te exiges cumplir con tus deberes y tus responsabilidades, ¿no? Tú no puedes pedir a los demás confianza cuando tú no eres capaz de otorgar esa confianza en forma incondicional, a pesar de haber conocido recién a esta persona, ¿no? Ese ejercicio es fundamental. Entonces, todos aquellos relacionados a la industria gastronómica, cuando se dieron cuenta que era muy mal negocio atender mal a los comensales, y empezaron a renovar sus cuadros y empezaron a utilizar en estas posiciones a gente mucho más joven que no tenía ese tipo de taras o modelos mentales acerca de servicio, radicalmente cambió la percepción, y cuando cambia la percepción de servicio, en realidad estamos cambiando el mundo. Claro. Y también si todos queremos trascender a través de servir al país, servir a los demás, servir a la familia, tener un rol protagónico en esa dimensión, pues claramente tenemos un incentivo, ¿no? Esta sensación, esta necesidad de trascendencia que tienen los jóvenes hoy en día, tenemos que canalizarla para que trasciendan a través de servir a su sociedad, que ya tienen ese gen, sencillamente tenemos que alimentarlo. Claro, y eso sumado al tema de identidad nacional, ¿no? Que le dio el tema de la gastronomía, ¿no? Como usted menciona. Claro. De objetivo justamente común. En la misma línea, hace poco conversaba con la Blanquirroja, ¿no? Y justamente decían cómo, claro, todo comenzó con el deporte,
Sí. pero cómo los valores que quieren trascender ellos gira en torno a cómo, en vez de luchar contra este paradigma en el cual decimos que el enemigo de un peruano es otro peruano, el peor enemigo, y justamente ellos lo que quieren hacer es justamente a través de la blanquirroja, igual que se alienta a los deportistas peruanos, como ha pasado en los Panamericanos, no solamente con el fútbol, pues también como el peruano debe ser el que alienta positivamente a otro peruano, ¿no? En la misma línea que decía también Gonzalo y que decía Jorge, justamente en vez de esta envidia machetera, ¿no? Justamente cómo poder desarrollar que un peruano realmente busque alentar a otro peruano, y no solamente para el deporte, sino cómo podemos, estos valores que comienzan a surgir, necesitamos trabajarlos como ecosistema, todos en la misma línea, para que justamente se potencie, porque como decía Gonzalo también, es imposible comenzar a generar un cambio si por un lado no se incentiva, pero que al mismo tiempo también se sancionan las consecuencias de los antivalores. Como por ejemplo, cuando por ejemplo se cambió el tema a nivel del tránsito de utilizar el cinturón de seguridad. Obviamente pues tiene que haber sanciones a los que no lo cumplen, pero también incentivos concretos. Pero cambió la expectativa, porque ahora cuando uno se siente inmediatamente, o sea, instintivamente, ¿no? En el Callao todo el mundo cumple las normas de tránsito porque sabes que ahí la papeleta es real, efectiva, y te llega a tu casa y tienes que pagar, si no te... Pero debería ser en general en todo el país. Todo el mundo va embalado al aeropuerto hasta que bienvenido al Callao y todos se vuelven a paso de tortuga. Entonces, justamente, pero se evitan muchísimo los accidentes de tráfico. Entonces quiere decir que hay síntomas, hay situaciones en las cuales lo hemos podido hacer como país. ¿Por qué no entonces plantear que sí realmente podemos cambiar también en un sentido mucho más amplio esta cultura que tenemos en las cosas que necesitamos para generar una mejor ciudadanía? Ahora, hemos hablado de que, bueno, obviamente no solo es el Ministerio de Educación, no solo es el hogar, las instituciones educativas. Somos testigos de estas instituciones, de estas universidades que están perdiendo su licenciamiento. Su licencia. O sea, no se le ha otorgado la licencia. No se le otorga la licencia. O algunas que están en proceso, y cuando se les pregunta, ¿hace cuánto usted tiene este proceso de buscar? No, bueno, ya van casi 2 años, 1 año. Entonces yo digo, estamos trabajando infringiendo las normas y no hemos cambiado nada, ¿no? Tenían 10 observaciones y no se salvó ninguna. Por lo menos uno dice, pues, tuvieras 10, salvó 6 y 4 le fue muy difícil, entonces quizá de repente había el proceso es distinto, pero no hay esa conciencia en estas mismas entidades que supuestamente deberían ser las que transmiten el tema educativo y los valores a los alumnos. Bueno, hay un tema de cortoplacismo, ¿no? Que está, nuevamente vuelvo a los rasgos sociológicos de los peruanos, ¿no? Los peruanos somos cortoplacistas porque nuestros problemas estructurales han sido tan fuertes y tan intensos que teníamos que asegurarnos que sobrevivíamos como nación de un año a otro. O sea, cuando hubo la época del terrorismo, la época de la crisis económica, no estábamos buscando qué sucedía dentro de un año, de 6 meses, teníamos que ver cómo solucionamos el problema del día. Eso nos ha quedado. Y en esa línea de conducta, de comportamiento, siempre va a ser más fácil una solución sintomática a la que acuden todos los gobiernos de turno, donde lo importante es la parte decorativa, la parte cosmética o la solución de parche en lugar de la solución estructural. Entonces los peruanos acudimos a la solución de parche porque es más fácil, es más barato y toma menor tiempo. Pero en un tema como la ciudadanía tenemos que entrar en una solución estructural, que como decía Jorge, requiere tiempo, requiere un plan de largo plazo, requiere cambios de conducta, de comportamiento, requiere un cambio de idiosincrasia, requiere un cambio cultural. Y si no empezamos ahora, el precio que vamos a pagar va a ser infinitamente más alto. Pero tenemos que entender también, entre otras cosas, las instituciones educativas que no se puede solucionar con temas cosméticos como una fachada, no se puede solucionar temas estructurales relacionados al modelo educativo. Así que es momento de sincerar el proceso, ¿no? Quienes están comprometidos con la educación, con la formación de valores, con la formación ciudadana, y quienes realmente solo han estado haciendo la finta, ¿no? Y eso incluye a las autoridades, eso incluye al Ministerio de Educación, que afortunadamente, y hemos tenido reuniones con ellos, parecen estar muy alineados y muy comprometidos con este tema de formación ciudadana, que es vital, ¿no?
recuerdo en algún momento, hace algunos años, conversar con algunas propuestas con algunos políticos y al final me sentí frustrado porque algunos, no todos son así, pero algunos me decían, al final la educación lo entendemos como gasto corriente. ¿Por qué? Terrible. Porque, claro, porque los beneficios no se van a ver en su gestión, sino 20 años después. Entonces, así hipotecamos la situación del país y de todas las cosas que hacemos. Entonces, es muy importante hacer una cruzada por los valores y por la educación en el país, para que al ver la presión social que tenemos que usarla a nuestro favor, realmente los políticos, los empresarios, las instituciones, los religiosos, todos realmente apoyemos cada uno desde el rol que nos toca en la sociedad, con miras a que todos pongan como urgencia, ¿no?, en ese cortoplacismo, la urgencia de realmente apoyar una serie de valores, apoyar una propuesta y hacer una cruzada o un movimiento por los valores y la educación. De lo contrario, el país no va a ser viable, no es viable, ¿no? Y nos vamos a seguir encontrando con que terminamos perdiendo nuestro talento humano, nuestro mejor talento, con que quieren irse a vivir mejor a otro país. Y eso es fundamental. Recordemos la historia de los 3 chanchitos. Una familia que forma valores y está pobre va a hacer que esos hijos con sus valores trabajen honestamente y profesionalmente y vayan creciendo. Pero una familia, que es lo que está de moda, que quiere darles plata y estatus material a sus hijos, el día que tengan un revés, que lo van a tener, se van a caer y van a terminar en la miseria. Claro. Y esos hijos van a exigir, ¿no? Y con su plata lo que van a hacer es tontería y media y cosas inmaduras. Entonces, la educación, por supuesto, es importante, pero ¿cuánto magíster y doctor y licenciado delincuente, mala onda, vendepatria ha habido? Entonces, lo primero que tienen que entender a propósito del incentivo, que la mejor herencia que los padres pueden dar a sus hijos son los valores, y eso los van a hacer no solamente buenas personas, sino buenos profesionales, buenos comerciantes. Y hacer esa cruzada con todas las instituciones, y cuando venga un político que se meta con nuestros valores nacionales del Bicentenario, nos ponemos bravos, ¿no? Para que pueda haber continuidad. Y al mismo tiempo, en ese sentido de poder apoyar estos valores, yo lo que he visto muchas veces es que hay mucha gente muy bien intencionada, con muchas ganas de apoyar en este movimiento por los valores y por la educación, pero que lamentablemente después, a nivel institucional, por temas de marketing, todos quieren salir en la foto como ser los únicos. Mi empresa es la que lidera esto, y si está esta empresa, entonces no está mi competencia. Pedimos exclusividad. A la hora de la hora, nosotros mismos terminamos siendo incoherentes con los valores que se supone que estamos profesando. Entonces es muy importante cómo realmente dejar los egos personales e institucionales para todos apoyar lo mismo. Quizá también, para terminar en esa línea, estamos apostando o estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que los adultos que ya tienen una rigidez de conductas, de comportamiento y modelos mentales, cambien para educar mejor a sus hijos. Cosa que es difícil desde el punto de vista de la práctica sociológica y psicológica, cambiar esas conductas. Me atrevo a pensar que deberíamos mirar las cosas de una forma distinta. ¿Por qué no apostamos a que los niños y los jóvenes sean los que induzcan estos cambios en las personas mayores, en sus familias, y ejerzan la presión social sobre el padre, sobre la madre, porque creo que esa ha demostrado ser una presión social muy fuerte y que realmente da resultado. Perfecto, señor Ábalos. Yo les agradezco por estar con nosotros. Me quedo con el tema de los valores, los cambios, y que en realidad no es solamente una entidad, una institución la que tiene que apuntalar el tema de la ciudadanía y la educación, sino somos todos. Amigos, con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.